Fundirse con Shiva. La transmisión mística del amor. El diálogo entre Shiva y Devi es una historia de amor entre un hombre y una mujer que nos viene a recordar el camino de la entrega. Basado en el libro de los secretos, donde Osho expone la dimensión espiritual de un diálogo de amor. Resulta apasionante revisar en el pasado cómo han hecho los grandes maestros del amor para transmitirlo. El medio disponible más cercano para entrar en contacto con otros es el diálogo. Pero estos maestros sabían que el lenguaje es ilimitado para expresar la inmensidad del amor. Tuvieron que usar una manera irracional, sobrenatural, para comunicarse con otros. Se dice que todo místico acaba convirtiéndose en poeta. Porque la poesía es una de las maneras, uno de los medios, uno de los puentes más perfectos que hemos creado los seres humanos para poder transmitir lo que las palabras mismas no alcanzan a transmitir. Un místico no se puede quedar con el descubrimiento para sí. Necesita transmitirlo. Y utiliza justamente el poder del lenguaje a través de la poesía, también a través de parábolas, de cuentos, que también son contados en clave poética. Desde siempre, desde hace miles de años, no se tiene registro de cuándo nació el cuento. Miles y miles y miles de años. Basado a veces en hechos verídicos, en historias reales, otras veces inventados, fábulas, parábolas, que al igual que las canciones, pueden llegar a transmitir muchísimo más que millones de palabras. Se dice que una imagen vale más que palabras. Pero también los místicos descubrieron que una palabra que nace de un corazón libre, valiente, sensible, vale más que millones de imágenes sin sentido.
Esta es la historia de un hombre que había trascendido las formas aparentes de la ilusión y que recibió la visita de una mujer que tenía unas preguntas que hacerle y una intención escondida en el corazón. Este diálogo de amor entre Shiva y Devi tiene más de 6.000 años. Y la primera pregunta que Devi le hace a Shiva es extraordinaria. ¿Cuál es tu realidad? Y segunda pregunta. ¿Qué es este portentoso universo? La pregunta como una excusa para iniciar un diálogo de amor. Los seres humanos conocemos el universo. Lo miramos, pero no somos conscientes de lo portentoso que es. Los niños sí lo saben. Los que aman también lo saben. A veces, los poetas o los locos también llegan a saberlo. Los místicos lo han descubierto por sí mismos. Lamentablemente, la mayoría de seres humanos no saben que una vida sin prodigios, sin poesía, es una vida insípida, no tiene sabor. Porque nunca podrás querer una canción, nunca podrás ni siquiera cantar una canción, nunca podrás danzar, nunca podrás tocar a otra persona. Todo lo que hacemos sin una entrega real está desconectado de nuestra esencia amorosa. Se han olvidado que el todo es un gran útero creador. Si te desconectas de la grandeza, te vuelves limitado y aburrido, porque dejas de ver lo extraordinario que es el universo. Cuando lo que hay en tu interior aflore como un poema, atraerás lo más valioso a la vida. Esa poesía interna proviene del misterio y es lo que abre el corazón a lo que perdura, a lo desconocido. El universo entero está disponible para ser mirado con los ojos maravillados de niños inocentes que están abiertos a asombrarse con lo portentosa que es toda la existencia. Cuando estás profundamente enamorado, te vuelves como un niño. El portento es la percepción que tiene la inocencia acerca de la existencia.
Para la mirada pura, el universo se vuelve el misterio indescifrable. Y solo cuando los ojos están maravillados, te vuelves como un niño. Entonces, el universo se vuelve portentoso, se vuelve indefinible. Devi le dice a Shiva: ¿qué es este portentoso universo? Devi, en lo más profundo de su corazón, quería trascender la apariencia física de todo lo que existe. Por eso que las dos preguntas están íntimamente relacionadas. La realidad individual de cualquier ser humano es un constructo, es una interpretación, nada más. ¿Y qué es este portentoso universo? Otra interpretación. Cuando una mujer y un hombre se encuentran, no importa de qué hablen, es inevitable que se active la interpretación. Pero si dos personas se acercan para verse y para descubrirse en profundidad, corren el riesgo de enamorarse. La exploración espiritual que realizan dos seres humanos es mediante un diálogo. De ahí que el Tantra está basado en un diálogo de amor. El diálogo entre Shiva y Devi es un diálogo de amor. No es un diálogo intelectual. Utilizan el lenguaje conscientemente para conectarse, para que se pueda transmitir lo esencial, lo que pertenece al ser, y que no hay ninguna palabra que lo pueda contener. El diálogo como medio. Y dentro de ese diálogo aparecen relatos, cuentos, preguntas. Aparecen todo tipo de recursos que nos permite el lenguaje. Pero todo eso es secundario, porque lo que realmente importa cuando hablas con alguien que se ha descubierto es poder detectar el lugar a donde te quiere llevar. Devi no sabía a dónde le podía llevar Shiva, pero confiaba en él. ¿A dónde te quiere llevar un místico? ¿A dónde crees que te puede transportar el amor? Tendrás que descubrirlo.
Para conocer el amor, tienes que estar completamente poseído por el amor. Si no, no lo conoces. Y cuando estás totalmente poseído por el amor, esta es la situación más peligrosa que existe. Sencillamente porque no puedes seguir siendo el mismo. La experiencia misma de ser poseído por el amor es lo que te va a cambiar. En cuanto entres al amor, entras en un espacio dimensional completamente diferente a la de una personalidad. Las personas se relacionan desde la personalidad, pero los amantes lo hacen desde su ser. Esta experiencia mística entre dos seres humanos que se aman abarca todas las partes que le componen. ¿Por qué solamente tiene que ser una experiencia espiritual, álmica? ¿Por qué no puede ser física también? Y esto es lo que ha planteado justamente el Tantra. La posibilidad de unir cuerpo y alma para tener una experiencia de conexión con toda la existencia. La expansión de la conciencia es a través del cuerpo, un cuerpo entregado, un cuerpo libre. Es el vehículo para convertirte en el amor. El cuerpo deja de ser a través del orgasmo. Se funde, como si desapareciera. Se convierte en toda la existencia. Esa es la importancia que tiene el sexo como herramienta para conectarnos con el todo. Y lo mismo ocurre con el amor. El amor te lleva a la desaparición completa de todas las creencias que tienes acerca de ti. Te lleva al no ser. Desaparece el ego. ¿Qué hay más allá del amor? Así como más allá del sexo, hay placer, hay éxtasis, hay no control. Más allá del amor, hay incondicionalidad, hay compasión, hay florecimiento, hay conexión, hay unidad. Alcanzar la experiencia del amor es alcanzar el no ser. Es dejar de ser. El ego es necesario. El cuerpo es necesario. Las formas son necesarias. Pero una vez construidas, desaparecen. Pero desaparecen después
que la estructura ha permitido alojar el amor. Una vez que la estructura invita a la llegada del amor, la estructura puede desaparecer. Cuando estás enamorado, el cuerpo de la persona que amas se desvanece. Desaparece. Porque la forma ya no está ahí. Se revela lo sin forma cuando hay amor. Es por eso que tenemos tanto miedo al amor. Devi se enamoró de las formas de Shiva. Y así es como comienza. Debe de haberse enamorado de las formas. Las cosas comienzan por ahí. Te tienes que enamorar del hombre como hombre, de la mujer como mujer. Pero una vez que el amor ha madurado y ha florecido, entonces las formas pueden desaparecer. Es la trascendencia. La conexión con lo sin forma deviene de la desidentificación con el cuerpo. Es comprender que no eres un espacio físico nada más. Hay una vastedad divina interna. Tú también eres una existencia sin forma, pero crees existir a través de la sensación que te da el cuerpo. Te conoces a través del espejo. Te reconoces a través de las formas. Y si alguna vez estás ante el espejo, puedes cerrar los ojos si quieres. Sentir. Medita. Si no hubiese un espejo, ¿cómo podría reconocerme a mí mismo? Nos conocemos a nosotros mismos solo a través de los otros, porque los otros son nuestros espejos, son los que nos reflejan, son los que nos ven. Por tanto, los otros solo pueden ver de nosotros las formas externas. Es por eso que nos identificamos con ellas, a través de la mirada de los otros. Cuando entras en el mundo íntimo y profundo del amor, esa otra persona desaparece. La forma desaparece. Y esa persona que amas simplemente se vuelve una puerta abierta hacia todo el universo. Cuando te amas total e incondicionalmente a ti mismo, te conviertes en una puerta hacia todo el universo. Una puerta por la que muchas personas pueden pasar. Solo el amor a uno mismo ofrece la posibilidad al otro a entrar. Si el otro no ha podido entrar adentro de ti, es porque todavía no te amas.
cuando amas a alguien, entras en ese alguien, entras adentro. Entonces, ese otro se vuelve una presencia luminosa. Devi vino al encuentro con un hombre que se amaba a sí mismo. Ella pudo entrar en él. Cuando hablamos de Shiva, hablamos de una fuente externa a quien amas, en quien confías, y que puede ser proveedora del indicativo de por dónde es el camino para que encuentres tu propia verdad. A eso nos referimos con Shiva. Cuando hablamos de Devi, nos referimos a la receptividad interna, a una sensibilidad por lo externo, a una apertura total a que algo te pueda transformar, que llega desde afuera. Si entras en contacto con Shiva, aunque sea con una pregunta, pero tienes la mente cerrada, nunca se te proveerá la respuesta. Porque lo primero que hay que hacer para entrar en contacto con esa fuente proveedora del medio por el cual vas a alcanzar tu propia verdad, hay que romper tu cerrazón. Pero si un día te enamoras, de verdad, ahí te tienes que plantear seriamente cómo seguir. Porque si es amor verdadero lo que te ha llegado, no es compatible con ninguna pelea, con ninguna lucha. Entonces tiene que elegir o seguir luchando o ser respetuoso con la visita mágica, demoledora y transformadora del amor. Es conmovedor transmitir el amor. Que una vez que te llega el amor a tu vida, lo dejas entrar a lo profundo de ti y luego lo transmites a otros. Esta es la historia del Tantra. Un vínculo divino entre seres humanos. Es la biografía de todos los maestros del amor que nos han dejado las pistas de cómo compartir la esencia con otros.